Obtén 10 en trigonometría básica. Objetivo: resolver problemas de trigonometría de los llamados triángulos rectángulos. Trigonometría. Definición: rama de las matemáticas que estudia, de acuerdo a sus términos de etimología, la medición y relación de los elementos de los triángulos. De la diversidad de triángulos que existen, en este video aprenderemos a resolver los triángulos que contengan un ángulo de 90 grados. Nombremos los elementos de un triángulo. Un triángulo lo formamos con 3 líneas y en su interior se van a formar 3 ángulos. ¿Correcto? Hay que identificar el ángulo de 90 grados. En este caso es el ángulo recto. Está marcado aquí con este cuadrito amarillo y la flechita roja. La línea opuesta al ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Hay 2 ángulos más en los extremos de la hipotenusa. Uno de ellos va a ser seleccionado por el profesor o por un problema para resolver el mismo. Supongamos que el profesor elige el de la parte de arriba, entonces la línea que está opuesta al ángulo seleccionado se le llama cateto opuesto. Por último, la otra línea, que ya nada más falta esta, que forma parte del ángulo que fue seleccionado, es el cateto adyacente. Entonces, en resumen, hay que identificar las partes de un triángulo. Cada vez que nos den un problema, identificamos las partes del triángulo. Ubicamos y marcamos el ángulo recto. Este ángulo lo vamos a marcar con una pequeña L. Número 2, de ahí podemos encontrar la hipotenusa, que es la H. Número 3, ubicamos cuál de los dos es el que cuál de los dos ángulos es el que nos va a proporcionar el profesor y usamos los símbolos griegos para escribirlo y lo ubicamos en el dibujo. 4, de ahí podemos deducir cuál es el cateto opuesto y por último la otra línea va a ser el cateto adyacente. Hay que simplificar la información utilizando solo las iniciales como se ha mostrado en este esquema. Correcto. Vamos a hacer unos ejercicios. Número 1. Encuentra 3 triángulos en situaciones de la vida diaria donde puedas identificar sus elementos. Elige como el ángulo al más cercano a la base. Número 2. Dibuja en un papel los siguientes ejemplos y ubica las partes que vimos de los triángulos. Inciso A. Un poste que tiene atado un cable al piso. Y inciso B. La sombra de una casa cuyo ángulo lo forma la altura del sol. Correcto. Vamos a hablar ahora de las fórmulas de trigonometría. Revisemos las 3 razones básicas de la trigonometría. Aparte vamos a ver cómo se leen correctamente. Función sen x igual a CO diagonal h se lee correctamente. Función seno del ángulo x es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Función cos x igual sea diagonal h se lee correctamente. Función coseno del ángulo x es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Función tgx igual a CO diagonal CA se lee correctamente. Función tangente del ángulo x es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Hay que aprender a leer porque luego podemos llegar a tener problemas simplemente por eso. Y por eso también no obtenemos el 10 que queremos. ¿Cómo nos vamos a aprender estas fórmulas y a escribirlas correctamente? Pues te presento aquí la forma correcta de escribir las fórmulas. Observa que justo después del igual debe estar la línea de división para escribir con claridad en forma matemática. Aquí está el igual y justo de ahí sale la línea. Entonces, primero, la clave para aprenderse estas fórmulas es el orden, es decir, primero es seno, luego coseno y tangente, seno, coseno, tangente, seno, coseno, tangente. Número 2, todos conocemos la palabra coca. Esta es la que aplicamos en la tangente, es decir, TG del ángulo es igual a CO diagonal CA. Aquí nada más le ponemos la diagonal y ya nos da la tangente del ángulo. Tercero y último, tomando en cuenta el orden, es decir, seno, coseno, le toca a la función seno co y a la función coseno k. O sea, seno le toca cateto opuesto sobre hipotenusa y coseno le toca cateto adyacente sobre hipotenusa. El formulario, entonces hay que aprendérselo. Este es el formulario, péguenlo en una pared, en una pared de su habitación o en el techo, ahí donde lo puedan ver, en el baño, en un espejo, etcétera, en donde lo puedan ver, pero hay que aprendérsela. Seno, coseno, tangente y este es co, k. Primero seno,
coseno sobre la hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto sobre la cateto adyacente. Análisis del formulario. Observamos bien este formulario. Revisamos que se trata solamente de las 4 variables que hemos visto, co, k, h y el ángulo. Vamos a facilitar la lógica para la elección correcta de cada fórmula para cada problema a través de la siguiente historia teatral, es decir, un cuento. De inicio vamos a pensar que cada variable corresponde a un integrante de una familia común, como se muestra a continuación. Aquí está el papá, la mamá, los 2 hijos y el perrito. Don Angus es el papá, doña Isa es la mamá, para hacer la hipotenusa. Cocol es el hijo, que es el cateto opuesto. Carol es la hija, que es el cateto adyacente. Y Loreto va a ser la mascota, que eso va a ser el ángulo recto. Entonces, primer acto. Están en casa. Deciden ir de compras en su auto. Hay 2 inconvenientes. No encuentran las llaves de la casa, por lo tanto deciden que uno de ellos se tiene que quedar en casa para que pueda abrir cuando regresen del súper los demás. Número 2. Solo el papá puede manejar y él no puede quedarse en casa. Entonces, la relación de esta obra con los problemas de trigonometría para la elección correcta de la función. Pasemos al segundo acto. Llegan al súper y se encuentran al profesor de matemáticas. Entonces se da cuenta que quien falta es Carol, como primera situación, pues se quedó en casa. Al no estar Carol en casa, implica que está presentándose la situación 1 de esta tabla anexa. Aquí está. Por lo tanto, corresponde a ocupar la función seno. Como se quedó en casa, toca seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si, por ejemplo, no estuviera Cocol en la situación 2, entonces quiere decir que vamos a ocupar la función coseno, porque se quedó Cocol y nada más se encuentra el coseno del ángulo, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y si quien faltara fuera Isa, corresponde a la función tangente. Tan sencillo como eso. Así es la manera correcta para seleccionar la función que solucionará el problema. La función debe corresponder a los datos involucrados en el problema. Observe cuál es la variable que no se está requiriendo o se ha discriminado. Ejemplo para la elección correcta de la función. Un ejemplo. Supóngase, cualquier problema de trigonometría nos proporcionan el ángulo y el cateto opuesto. Se pide que calculemos la hipotenusa. Entonces, ya que no estamos hablando en el problema del cateto adyacente, se presenta la situación 1. Es decir, hay que utilizar la función seno. ¿Correcto? Solo bastará despejar h para obtener la solución. Y ole. Consideraciones. Primero, ojo 1. Loreto siempre debe estar presente para solucionar este tipo de problemas. Número 2. También siempre se va a necesitar tener el ángulo, ¿ok? Por eso se dijo que Don Angus debe de manejar. Es decir, si usted observa en todas esta y esta, la situación cualquiera siempre va a estar el papá, es decir, el ángulo. Don Angus. ¿Ok? Número 3. El triángulo que se va a analizar puede estar en cualquier posición, acostado, de pie, invertido, sea cual sea la posición, se va a solucionar. Bueno, vamos a resolver a continuación 2 problemas como ejemplo. Pero es importante que observen cómo cuando escribimos, para que se vean las ideas claras, tanto en el proceso como en el orden de la expresión, para que así se evite y haya motivo de confusión en nuestro escrito. Es decir, por ejemplo, cateto adyacente por el coseno del ángulo. Es más claro que el coseno del ángulo por el cateto adyacente. Eso es básico. Siendo el principal error cuando se están resolviendo los problemas matemáticos. Bueno, vamos a ver el problema 1. Acá está nuestro formulario. Dice, se manda a construir una caseta de vigilancia a 20 metros del edificio principal. Ok, aquí está el edificio principal y a 20 metros se encuentra la caseta. Se requiere colocar la fibra óptica para las computadoras y la telefonía en la caseta nueva. ¿Cuánto debe de medir el cable de punto a punto si el punto de la conexión está a 35 grados de elevación sobre la caseta al punto de conexión del edificio? Aquí está el ángulo. Tenemos 20 metros de distancia. Aquí está nuestro triángulo. Entonces lo que nos están pidiendo es la hipotenusa y no están requiriendo el cateto opuesto.
Entonces, si no están solicitando el cateto opuesto, quiere decir que hay que ocupar la función coseno. Datos. El coseno no, el cateto opuesto no se requiere el cateto adyacente son 20 metros, la hipotenusa, que es la incógnita, y el ángulo es de 35 grados. La fórmula correcta quedamos que es coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Hacemos el despeje, es decir, esta está dividiendo, pasa multiplicando, y coseno está multiplicando, entonces pasará dividiendo. Se cambian de lugar. H es igual a 20 entre el coseno de 35. Solucionando eso con la calculadora, con las tablas, tenemos que la hipotenusa es 24.41 metros. Ok, problema 2. Unos niños desean saber a qué altura debe de tener un poste y piensan que con la sombra podrán saber la altura. Midieron la sombra y con un transportador pudieron saber el ángulo a la que se encuentra de altura del sol. La sombra midió 4 metros y el transportador dio 70 grados. ¿Cuánto mide el poste? Necesitamos esta. Tenemos el ángulo. Ahora el dato que queremos es cateto opuesto al ángulo. Es la incógnita. El cateto adyacente, en este caso es la proyección de la sombra, son 4 metros. H no se está requiriendo porque no queremos saber cuánto midió esta línea imaginaria que la formó la sombra. Y por último el ángulo es de 70 grados. Entonces, como no estamos necesitando la hipotenusa de este triángulo, pues entonces vamos a usar la función tangente. Y despejamos el cateto opuesto. Está dividiendo el cateto adyacente, pasa multiplicando, entonces cateto opuesto es igual a cateto adyacente por la tangente del ángulo. Hacemos la sustitución, el cateto opuesto es igual a 4 por la tangente de 70. Y como resultado resolviendo es 10.99 metros. Aquí les presento los 12 problemas que tienen que resolver. Y lo van a resolver de la siguiente forma. Hay que seleccionar primero, como ya lo hicimos, la fórmula correcta que va a solucionar a cada uno. Hay que hacer el despeje de la incógnita. Y por último hacer la sustitución correcta, escribiéndolo en la forma más clara, dejando pendiente solo el cálculo para obtener el resultado. Ok, aquí está nuevamente, está un poquito más amplio para que lo puedan ver. Pónganle pausa a su video. Y pues gracias por ver el video. Si realmente te ayudó a solucionar los problemas, como es mi deseo, a favor de dar like y compartirlo. ¡Ole!